Hay una versión de ti que sonríe, pero por dentro se está traicionando. Y nadie lo nota, porque afuera pareces buena persona, accesible, amable, incluso admirable. Pero adentro algo no está en paz. Te enseñaron que ser bueno era decir que sí, evitar conflictos, no incomodar, no levantar la voz. Te enseñaron a caer bien, pero nadie te enseñó que en ese proceso podías perderte. Porque hay una verdad incómoda que pocos se atreven a decir. No todo lo que parece amabilidad es virtud. A veces es miedo disfrazado, miedo a que te rechacen, miedo a que te dejen, miedo a no ser suficiente si no complaces. Y entonces empiezas a negociar tu voz, tu tiempo, tus decisiones, hasta que un día te das cuenta de algo muy fuerte. Eres querido, sí, pero no eres respetado. Y sin respeto no hay autoridad, ni en tu vida, ni en tus relaciones, ni en tu propósito. Hoy no vine a enseñarte a ser más duro, vine a enseñarte a dejar de ser débil donde finges ser amable. Hay una trampa silenciosa en la que muchos caen sin darse cuenta, creer que decir sí a todo los convierte en personas valiosas. Y al principio funciona, porque la gente te ve disponible, amable, dispuesto, te buscan, te incluyen, te reconocen, pero con el tiempo algo empieza a cambiar. Ya no te respetan igual, ya no te preguntan, te imponen, ya no valoran tu tiempo, lo asumen. Y tú, sin darte cuenta, pasaste de ser alguien confiable a ser alguien disponible sin límites. La amabilidad sin estructura se convierte en debilidad percibida, no porque seas débil, sino porque el mundo interpreta lo que permites. Y si siempre dices que sí, el mensaje que envías es claro: mi tiempo es negociable, mi energía está abierta, mis prioridades pueden esperar. Y eso no genera respeto, genera costumbre. Y donde hay costumbre, se pierde el valor. Recuerdo una etapa de mi vida donde mi agenda estaba llena, pero mi paz estaba vacía. Decía que sí a reuniones que no aportaban, a compromisos que no quería, a personas que solo aparecían cuando necesitaban algo. Me convencía de que estaba siendo generoso, cuando en realidad estaba evitando incomodar. Tenía miedo de decir que no y que eso afectara la relación, la oportunidad, la percepción que tenían de mí. Pero lo que no entendía es que al no poner límites, estaba enseñando a los demás a no respetarlos. Y un día lo entendí de frente: cada vez que decía sí sin querer me estaba traicionando un poco, porque no era una decisión consciente, era una reacción automática para agradar. Y vivir así es agotador, porque no eliges tu vida, la reaccionas. Por eso tienes que empezar a establecer límites claros, no como barreras, sino como filtros. Los límites no alejan a las personas correctas, alejan a las que solo estaban cómodas con tu falta de ellos. Y eso es necesario si quieres construir respeto real. Empieza con algo simple pero poderoso. Di no al menos una vez al día cuando algo no te convenga. No necesitas grandes discursos, no necesitas justificarte en exceso. Un no puedo en este momento o no es mi prioridad ahora es suficiente. Y sí, al principio incomoda. Sientes que estás fallando, que estás siendo egoísta, pero en realidad estás haciendo algo que nunca hiciste: protegerte. Evalúa cada sí. Antes de responder, haz una pausa. Pregúntate: ¿esto lo quiero hacer o siento que debo hacerlo? Porque hay una gran diferencia entre convicción y miedo. Y si tu respuesta nace del miedo a quedar mal, entonces no es un sí auténtico. Practica respuestas firmes. No necesitas suavizar todo para ser aceptado. La firmeza también es una forma de respeto hacia ti y hacia los demás, porque cuando tú eres claro, el otro sabe a qué atenerse. No estás aquí para complacer a todos, estás aquí para construir una vida que también te incluya a ti. Hay una mentira que muchos han comprado sin cuestionar, que evitar conflictos es señal de madurez. Y suena bien,
porque nadie quiere discusiones, nadie quiere tensión, nadie quiere incomodar. Entonces eliges callar, ceder, dejar pasar. Y por fuera parece paz, pero por dentro se acumula algo que tarde o temprano explota. Frustración, resentimiento, desconexión contigo mismo. Porque la paz falsa no es paz, es evasión. Es una tranquilidad superficial que esconde un caos interno, y ese caos no solo te afecta a ti, también se refleja en cómo los demás te perciben. Porque cuando no confrontas lo que importa, pierdes autoridad. La gente deja de tomarte en serio, empieza a cruzar límites, a asumir cosas, a decidir por ti. No porque quieran dañarte, sino porque tú no estás marcando el terreno. Recuerdo momentos donde preferí callar para no incomodar, donde vi actitudes que no me parecían correctas, pero elegí no decir nada. Pensaba que estaba siendo prudente, que estaba evitando problemas, pero lo que estaba haciendo era permitir que esos comportamientos se repitieran. Y cada vez que pasaba me sentía más incómodo, más desconectado, más pequeño, porque sabía que no estaba siendo honesto conmigo. El liderazgo no se trata de ser el más fuerte o el más duro, se trata de ser el más claro. Y la claridad muchas veces incomoda, porque implica decir lo que otros no dicen, señalar lo que otros evitan, poner sobre la mesa lo que todos sienten pero nadie expresa. Y eso requiere valentía. Aprender a confrontar con respeto es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. No se trata de atacar, no se trata de imponer, no se trata de ganar. Se trata de expresar tu verdad con firmeza y con intención. De decir, esto no me parece correcto, esto me incomoda, esto no está alineado con lo que espero. Y hacerlo sin gritar, sin herir, sin perder el control. Las conversaciones incómodas no se vuelven más fáciles con el tiempo, se vuelven más pesadas, porque lo que no se dice hoy se acumula mañana, y lo que se acumula se distorsiona. Terminas reaccionando desde la emoción acumulada, no desde la claridad del momento. Por eso no postergues lo que debe decirse hoy, porque cada día que pasa el mensaje pierde precisión y gana carga emocional. Expresar desacuerdo no te hace conflictivo, te hace auténtico, y la autenticidad genera respeto. No todos estarán de acuerdo contigo y eso está bien. No estás aquí para ser aprobado por todos, estás aquí para ser coherente contigo. Cuando empiezas a hablar con claridad, algo cambia. La gente ajusta su comportamiento, entiende tus límites, respeta tu posición y tú te sientes más ligero, más alineado, más presente. Porque el conflicto bien gestionado construye relaciones más fuertes, pero el silencio constante las debilita desde adentro. Hay una necesidad muy humana que si no la entiendes, termina controlando tu vida, querer caerle bien a todos. Suena inocente, incluso positivo, porque todos queremos ser aceptados, reconocidos, queridos. Pero cuando esa necesidad se convierte en prioridad, empiezas a desaparecer. Porque para agradar a todos, tienes que suavizar lo que piensas, ocultar lo que sientes y adaptarte a lo que cada persona espera de ti. Y en ese proceso pierdes algo esencial, tu identidad. Si todos te aprueban es porque no estás defendiendo nada. Y eso no es virtud, es neutralidad emocional. Es vivir en un punto medio donde no incomodas, pero tampoco impactas. Donde no generas rechazo, pero tampoco generas respeto profundo. Te vuelves alguien agradable, sí, pero predecible, moldeable, olvidable. Yo estuve ahí, en ese lugar donde medía cada palabra, donde evitaba decir cosas que pudieran incomodar, donde prefería encajar antes que expresar. Y al principio parecía funcionar, porque no había fricción, no había conflicto, pero con el tiempo me di cuenta de que tampoco había conexión real. Porque la gente no estaba conectando conmigo, estaba conectando con la versión que yo creaba para agradarles. Y eso cansa.
Cansa sostener una imagen que no es completamente tuya. Cansa filtrar todo lo que dices para no molestar. Cansa vivir pendiente de la reacción de los demás en lugar de estar firme en tu verdad. Por eso tienes que hacer un cambio profundo, dejar de buscar aprobación y empezar a construir respeto. Y el respeto no viene de agradar, viene de ser coherente, de decir lo que piensas con claridad, de actuar según tus valores, de mantenerte firme incluso cuando eso incomoda. Define tus valores no negociables, no lo que crees que debería gustarle a otros, sino lo que realmente es importante para ti. ¿Qué no estás dispuesto a tolerar? ¿Qué sí estás dispuesto a defender? Porque si no tienes eso claro, vas a seguir adaptándote a cada entorno, a cada persona, a cada expectativa. Y cuando lo tengas claro, acepta algo que es inevitable. No todos van a estar de acuerdo contigo. Y eso no es un problema. Es una señal de que estás siendo auténtico. Porque cuando tú te posicionas, generas afinidad con algunos y distancia con otros. Y eso es sano. Porque no estás aquí para encajar en todos lados, estás aquí para conectar donde realmente hay coherencia. Habla aunque incomode, no desde la agresión, sino desde la verdad. Porque tu voz tiene peso, pero solo si la usas. Y cada vez que decides callar para agradar, estás renunciando a tu poder. Recuerdo el momento en que dejé de buscar aprobación y empecé a hablar con claridad. No fue cómodo, hubo incomodidad, hubo desacuerdos, pero también hubo algo nuevo, respeto. Y ese respeto no venía de agradar, venía de ser consistente. Porque al final no se trata de cuántas personas te aprueban, se trata de cuántas te respetan cuando decides ser tú. Hay un hábito que parece inofensivo, incluso educado, pero que poco a poco va debilitando tu presencia sobre explicar cada decisión que tomas. Crees que al dar más detalles, más contexto, más razones, vas a ser mejor entendido, más aceptado, menos cuestionado, pero lo que muchas veces transmites no es claridad, es duda. Porque quien se justifica demasiado, en el fondo no está convencido de lo que está diciendo. Y eso se siente. No hace falta que alguien lo analice profundamente. Se percibe en el tono, en la forma, en la cantidad de palabras que usas para sostener algo que debería ser simple. Cuando tú estás seguro, no necesitas adornar tanto. La claridad es breve, es directa, es firme. Yo también caí en ese patrón. Había momentos donde tomaba una decisión y sentía la necesidad de explicarla una y otra vez, como si necesitara que los demás la validaran para que fuera correcta. Me extendía, daba ejemplos, justificaba cada ángulo y aún así sentía que no era suficiente. Porque el problema no era la explicación, era la falta de confianza en mi propio criterio. Y eso tiene un costo. Porque cuando tú no confías en lo que decides, los demás tampoco lo hacen. Empiezan a cuestionarte más, a pedirte más razones, a dudar de tu firmeza. Y sin darte cuenta, entras en un ciclo donde cada decisión necesita ser defendida como si estuvieras en un juicio constante. La autoridad no se construye con discursos largos, se construye con coherencia, con decisiones claras, con comunicación precisa, con la capacidad de sostener lo que dices sin necesidad de justificarlo 1000 veces. Porque cuando tú sabes por qué haces algo, no necesitas convencer a todos. Comunicar con claridad no es decir menos por decir menos, es decir lo necesario con intención. Es entender que no todo el mundo necesita todo el contexto. A veces una respuesta corta y segura tiene más impacto que una explicación extensa llena de dudas. Empieza a practicar eso. Da respuestas concretas. No voy a poder, no es lo que busco, prefiero hacerlo de otra forma y detente ahí. Observa la incomodidad que aparece, porque al principio la hay. Sientes que falta algo, que deberías agregar más, suavizar más, justificar más, pero no lo hagas. Permanece en esa firmeza.
Evita justificarte más de una vez. Si ya explicaste tu decisión, no necesitas repetirla con diferentes palabras esperando que ahora sí sea aceptada. Porque cuando repites, lo que estás comunicando es inseguridad. Y la inseguridad abre la puerta a que otros intenten cambiar lo que ya decidiste. Confía en tu criterio. Eso no significa que siempre tengas razón. Significa que te haces responsable de lo que eliges, que no necesitas aprobación constante para avanzar, que estás dispuesto a aprender si te equivocas, pero no a dudar de todo antes de actuar. Recuerdo el momento en que empecé a simplificar mis respuestas. Menos palabras, más intención, y algo cambió. La gente dejó de cuestionar tanto, empezó a respetar más, no porque yo supiera más, sino porque me mostraba más seguro. Porque cuando tú confías en lo que decides, no necesitas convencer a nadie más. Hay una forma silenciosa de perder poder que muchas personas practican todos los días sin darse cuenta: pedir permiso para todo, para opinar, para actuar, para decidir, incluso para cosas que están completamente dentro de su responsabilidad. Y lo hacen con buena intención, pensando que están siendo respetuosos, prudentes, considerados. Pero en el fondo, lo que están mostrando no es respeto, es dependencia. La autoridad no se construye pidiendo autorización constante. La autoridad se ejerce, se demuestra en la forma en que decides, en cómo asumes las consecuencias, en cómo avanzas sin necesitar que alguien te valide cada paso. Porque cuando tú necesitas aprobación para todo, lo que estás diciendo sin palabras es: no confío lo suficiente en mí para hacerlo solo. Y eso, con el tiempo, debilita tu presencia. Las personas empiezan a percibirte como alguien que necesita guía constante, alguien que no lidera, que no toma iniciativa. Y no porque no seas capaz, sino porque no estás usando esa capacidad. Estás esperando que alguien más te diga que está bien. Yo pasé por ese proceso. Hubo momentos donde, aún teniendo claridad, buscaba la aprobación de otros antes de actuar. Consultaba decisiones pequeñas, pedía opinión sobre cosas que en el fondo ya sabía cómo resolver. Y lo hacía porque quería asegurarme de no equivocarme, de no incomodar, de no fallar. Pero lo que no entendía es que en ese intento de evitar errores, estaba evitando crecer, porque el crecimiento viene de decidir, no de esperar, de actuar, no de consultar todo. Y claro, no se trata de ignorar a los demás ni de actuar desde el ego. Se trata de reconocer que está bajo tu responsabilidad y tener el coraje de moverte desde ahí. Empieza con decisiones pequeñas. No todo necesita ser consultado. Hay cosas que puedes resolver tú con tu criterio, con tu experiencia, con tu intuición. Y cada vez que lo haces, construyes confianza en ti. Cada decisión que tomas sin depender de otros es un paso hacia tu independencia emocional y mental. Asume la responsabilidad de tus elecciones. Eso es clave, porque muchas veces se busca validación para tener a quién culpar si algo sale mal. Pero cuando tú decides, tú también te haces cargo. Y eso, aunque asusta al principio, te fortalece profundamente, porque entiendes que no necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consciente. Deja de buscar validación constante. No todo el mundo necesita estar de acuerdo con lo que haces. No todo el mundo va a entender tus decisiones. Y está bien, porque tu vida no puede estar dirigida por la opinión de todos. Si cada paso depende de la aprobación externa, nunca vas a avanzar con firmeza. Recuerdo cuando empecé a tomar decisiones sin consultar tanto. Al principio fue incómodo, dudaba, cuestionaba, pensaba si estaba haciendo lo correcto. Pero con el tiempo algo cambió. Empecé a confiar más en mí, a equivocarme sin miedo, a aprender más rápido. Y lo más importante, empecé a sentirme dueño de mi vida. Porque el poder personal no se pide,
se asume. Y el día que dejas de pedir permiso para ser quien eres, empiezas a vivir con verdadera autoridad. Hay una palabra que, usada correctamente, tiene poder, pero usada en exceso, te debilita. Perdón. Porque cuando te disculpas constantemente, incluso cuando no has hecho nada mal, no estás mostrando humildad, estás mostrando inseguridad. Estás enviando un mensaje silencioso de que dudas de tu derecho a ocupar espacio, a expresarte, a estar. Y eso, aunque parezca pequeño, tiene un impacto profundo en cómo los demás te perciben. Porque si tú te disculpas por hablar, por opinar, por pedir algo, por existir en una conversación, la gente empieza a verte como alguien que no está completamente seguro de sí mismo. Y donde hay duda, se pierde credibilidad. Yo también caí en ese hábito. Decía perdón por interrumpir, perdón por preguntar, perdón por llegar 2 minutos tarde, incluso cuando había una razón válida. Lo hacía casi automático, como si necesitara suavizar mi presencia para no incomodar. Y al principio no lo notaba, pero con el tiempo entendí que estaba disminuyendo mi voz sin darme cuenta. Porque cada vez que te disculpas sin razón, te haces más pequeño. No físicamente, pero sí en percepción. Es como si estuvieras pidiendo permiso para estar donde ya tienes derecho a estar. Y eso no construye respeto, lo diluye. Pedir perdón es importante cuando hay un error real, cuando hay una acción que afectó a alguien, cuando hay algo que corregir. En esos momentos, una disculpa sincera tiene peso, tiene valor, tiene impacto, pero cuando la usas como muletilla, como reflejo automático, pierde fuerza, se vuelve ruido. Por eso tienes que empezar a usar la disculpa con intención, no por hábito. Detente antes de decir perdón y pregúntate, ¿realmente hice algo que requiere una disculpa? Si la respuesta es no, entonces no la uses, porque no todo necesita ser suavizado. Hay una alternativa poderosa que cambia completamente la energía de lo que comunicas. En lugar de decir perdón por la demora, puedes decir gracias por tu paciencia. En lugar de perdón por preguntar, puedes decir gracias por tu tiempo. Y observa la diferencia. Ya no estás pidiendo disculpas por existir, estás reconociendo al otro sin disminuirte. Discúlpate solo cuando realmente falles. Y cuando lo hagas, hazlo con claridad, sin rodeos, sin justificarte en exceso. Una disculpa honesta, directa, tiene más impacto que 10 disculpas innecesarias, porque demuestra responsabilidad, no debilidad. Habla con firmeza. No necesitas suavizar todo lo que dices para ser aceptado. La firmeza no es agresión, es claridad. Es decir lo que piensas sin adornarlo con miedo. Es confiar en que tu voz tiene valor, sin tener que pedir perdón por usarla. Recuerdo el momento en que dejé de disculparme por todo. Fue incómodo al inicio, porque sentía que estaba siendo más directo de lo normal. Pero con el tiempo algo cambió. La gente empezó a escucharme más, a tomarme más en serio, a respetar mi forma de comunicar, porque cuando tú dejas de pedir perdón por cosas que no lo requieren, empiezas a ocupar tu lugar con verdadera seguridad. Hay una confusión muy común que está robando el valor de muchas personas sin que se den cuenta. Creer que estar siempre disponible es sinónimo de ser importante. Y al inicio puede parecerlo, porque respondes rápido, estás presente, ayudas, te buscan, sientes que eres necesario. Pero con el tiempo, esa accesibilidad constante deja de ser apreciada y empieza a ser asumida. Porque lo que siempre está disponible pierde peso, no por falta de calidad, sino por exceso de acceso. Cuando alguien sabe que puede tenerte en cualquier momento, sin límites, sin espera, sin filtro, deja de percibir tu tiempo como algo valioso. Y no es culpa de esa persona, es el estándar que tú estás creando. Yo lo viví en carne propia. Hubo una etapa donde respondía todo de inmediato, donde mi teléfono era una extensión de mi ansiedad por estar presente para todos. Mensajes, llamadas, solicitudes, todo tenía respuesta rápida.
Pensaba que eso me hacía responsable, comprometido, profesional, pero en realidad estaba perdiendo algo más importante: control sobre mi tiempo. Y cuando pierdes el control de tu tiempo, pierdes el control de tu vida, porque empiezas a reaccionar en lugar de decidir. Tu día ya no se construye desde tus prioridades, se construye desde las demandas de otros. Y eso, aunque parezca productividad, es desorden disfrazado. La accesibilidad sin estructura no genera cercanía, genera saturación. Te vuelves predecible, disponible, pero no necesariamente respetado. Porque el respeto también se construye con límites, con pausas, con la capacidad de decir no ahora. Por eso necesitas empezar a administrar tu tiempo y tu presencia con intención. No todo requiere una respuesta inmediata, no todo es urgente. Y cuando tú respondes como si todo lo fuera, estás enseñando a los demás a tratarlo así. No respondas de inmediato siempre. Haz pausas. Permítete tiempo para procesar, para priorizar, para decidir, no desde la indiferencia, sino desde el orden. Porque cuando tú eliges cuándo responder, estás comunicando que tu tiempo tiene valor. Prioriza tus tareas antes que las de otros, no desde el egoísmo, sino desde la responsabilidad contigo mismo. Porque si tú no te pones primero en tu agenda, alguien más lo hará, y no necesariamente con lo que te conviene. Crea espacios donde no estés disponible. Momentos sin interrupciones, sin notificaciones, sin acceso constante. Y al principio puede incomodar porque estás rompiendo un patrón. Pero con el tiempo, esos espacios se convierten en tu lugar de enfoque, de claridad, de crecimiento. Recuerdo cuando empecé a poner límites a mi disponibilidad. No fue fácil. Sentía que estaba fallando a otros, que estaba siendo menos accesible. Pero lo que pasó fue lo contrario. Empecé a ser más efectivo, más presente cuando realmente importaba, más respetado en cómo manejaba mi tiempo. Porque el valor no está en estar siempre, está en saber cuándo y cómo estar. Hay una línea muy delgada entre ser una persona solidaria y convertirte en un contenedor emocional de la vida de los demás. Y cuando cruzas esa línea sin darte cuenta, empiezas a cargar problemas que no te pertenecen, decisiones que no son tuyas, responsabilidades que nunca debiste asumir. Y lo haces con buena intención, pero con un costo muy alto. Te vas vaciando. Porque ayudar no significa absorber. Ayudar no significa perderte. Ayudar no significa convertirte en el peso emocional de otros. Pero muchas personas, por querer ser buenas, por querer ser necesarias, por querer sostener a todos, terminan olvidando algo básico. Tú también tienes una vida que sostener. Yo he visto esto repetirse muchas veces. Personas que quieren salvar a todos, resolver todo, estar en todo, y terminan agotadas, emocionalmente drenadas, sin claridad, sin energía, sin dirección. Y lo más peligroso es que empiezan a pensar que ese agotamiento es normal, que es parte de ser buen corazón, pero no lo es. Es falta de límites. Porque cuando tú absorbes lo que no te corresponde, pierdes tu centro. Empiezas a vivir desde la urgencia emocional de otros, no desde tu propósito. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu energía deja de ser tuya. Ya no decides desde claridad, decides desde cansancio. Ayudar de forma sana no es cargar, es acompañar. No es resolver todo, es orientar. No es hacerte responsable de la vida de alguien más. Es caminar al lado sin perder tu propio camino. Por eso necesitas empezar a hacerte una pregunta muy simple pero poderosa antes de involucrarte emocionalmente. ¿Esto realmente me corresponde? Porque no todo lo que te cuentan es tu carga. No todo lo que escuchas es tu responsabilidad. No todo lo que sientes que podría resolver, debes resolverlo. Y esa pregunta te regresa al centro. Te recuerda dónde terminas tú y dónde empiezan los demás. Porque cuando no hay claridad en eso, terminas viviendo vidas ajenas mientras descuidas la tuya. Apoya sin sacrificarte. Esa es la clave. Puedes estar presente sin absorber. Puedes escuchar sin cargar. Puedes orientar sin resolver todo.
porque cada persona tiene su proceso, sus decisiones, sus consecuencias. Y cuando tú intentas quitárselas todas, no los estás ayudando a crecer, los estás haciendo dependientes. Ofrece guía, no soluciones completas. Porque cuando tú resuelves todo, le robas a la otra persona la oportunidad de fortalecerse. Pero cuando guías, le das herramientas, no dependencia. Le das dirección, no sustitución. Y protege tu energía emocional. Esto no es egoísmo, es responsabilidad contigo mismo. Porque si tú estás vacío, no puedes sostener nada. Si tú estás drenado, no puedes ayudar con claridad. Si tú estás agotado emocionalmente, lo que das deja de ser ayuda y se convierte en desgaste. Recuerdo momentos donde quise estar para todos, escuchar todo, resolver todo, y terminé sintiéndome sobrecargado, sin espacio interno, sin silencio mental, hasta que entendí algo simple pero profundo: no todo lo que duele en otros es mío para cargarlo. Y desde ahí aprendí a acompañar sin absorber, a ayudar sin perderme, a estar sin vaciarme. Porque cuando tú aprendes a no cargar lo que no es tuyo, empiezas a recuperar tu propia fuerza. Hay una forma muy sutil de desaparecer sin moverte del lugar: callarte cuando deberías hablar. No es el silencio de la reflexión, no es el silencio sabio, es el silencio por miedo. Miedo a incomodar, miedo a ser juzgado, miedo a no encajar. Y cada vez que eliges ese silencio, sin darte cuenta, estás entregando un poco de tu influencia. Porque tu voz no es solo sonido, es presencia, es identidad. Es la forma en la que ocupas espacio en una conversación, en una relación, en una decisión. Y cuando no la usas, otros empiezan a ocupar ese espacio por ti, no porque sean mejores, sino porque tú decidiste no estar. Yo he visto esto en muchas personas y también lo he vivido en etapas de mi vida. Estar en reuniones, en conversaciones importantes, tener una opinión clara y no expresarla, por prudencia, por evitar conflicto, por querer caer bien. Y al principio parece inofensivo, nadie se molesta, nadie discute, todo fluye. Pero con el tiempo te das cuenta de algo incómodo. Tu presencia empieza a volverse irrelevante, porque la gente no puede valorar lo que no conoce. Y si tú no expresas lo que piensas, si no compartes tu perspectiva, si no participas activamente, los demás simplemente avanzan sin ti en la conversación. Y luego, sin quererlo, te conviertes en espectador de tu propia vida social, profesional o emocional. Tu voz es poder, pero solo si la usas. El silencio constante no te protege, te reduce, te hace invisible en espacios donde podrías aportar, influir, construir. Y no se trata de hablar por hablar, se trata de expresarte con intención, con respeto, con claridad. Participa activamente en conversaciones. No te quedes solo escuchando por miedo a equivocarte. Tienes derecho a pensar diferente, a ver las cosas desde otro ángulo, a aportar tu experiencia. Y cuando lo haces, no solo enriqueces la conversación, también fortaleces tu presencia. Comparte tu punto de vista sin miedo. No necesitas que todos estén de acuerdo contigo para que tu opinión tenga valor. A veces tu perspectiva será incómoda, a veces generará desacuerdo, y está bien. Porque la influencia no nace de la aprobación, nace de la autenticidad. Y practica hablar aunque haya tensión, especialmente ahí, porque es fácil hablar cuando todo es cómodo, cuando todos están de acuerdo, cuando no hay fricción. Pero el verdadero crecimiento ocurre cuando te atreves a sostener tu voz en medio de la incomodidad. Recuerdo momentos donde preferí callar para evitar conflicto, y después me di cuenta de que ese silencio no evitó el problema, solo evitó mi participación en la solución. Y eso tiene un costo. Pierdes peso en decisiones que también te afectan. Hablar no es imponer, es participar, es existir con claridad. Es decir, yo estoy aquí y esto es lo que pienso. Y eso, hecho con respeto, construye autoridad. Porque cuando tú callas constantemente, otros empiezan a hablar por ti.
Hay una confusión peligrosa que ha deformado la forma en que muchas personas se relacionan consigo mismas y con los demás. Creer que ser amable significa no tener carácter, como si la bondad tuviera que venir acompañada de silencio, de flexibilidad extrema, de ceder siempre, de no incomodar jamás. Y en ese intento de ser buena persona, muchos terminan renunciando a algo mucho más importante, su identidad. Porque ser amable no es lo mismo que ser sumiso. La amabilidad es conciencia, es respeto, es empatía, pero la sumisión es miedo disfrazado de bondad. Es decir que sí cuando quieres decir que no. Es ceder cuando deberías sostenerte. Es ajustar tu verdad para que otros no se sientan incómodos con ella. Y cuando haces eso constantemente, dejas de ser tú. Yo he visto personas extraordinarias apagarse lentamente por esta razón. Personas con ideas claras, con valores firmes, con una voz propia, que poco a poco empiezan a suavizar todo lo que dicen, a evitar cualquier fricción, a priorizar la aprobación sobre la coherencia. Y el resultado es siempre el mismo. Pierden presencia, pierden fuerza, pierden dirección interna, porque cada vez que cedes solo para evitar rechazo, te estás enseñando a ti mismo que tu verdad es negociable. Y cuando tu verdad es negociable, tu identidad también lo es. Empiezas a adaptarte tanto a los demás, que un día te preguntas, ¿qué pienso yo realmente? ¿Qué quiero yo de verdad? ¿En qué momento dejé de decidir por mí? La firmeza no es agresión, la firmeza es claridad con respeto. Es poder decir, esto es lo que soy, esto es lo que creo, esto es lo que elijo, sin necesidad de endurecerte, pero tampoco de desaparecer. Es sostener tu postura incluso cuando incomoda, incluso cuando no es popular, incluso cuando genera tensión. Mantén tu postura incluso si incomoda. Porque la incomodidad no siempre es señal de error, muchas veces es señal de crecimiento. Si todo el mundo está cómodo contigo todo el tiempo, probablemente estás diluyéndote demasiado. No cedas solo para evitar rechazo, porque el rechazo que evitas por fuera lo estás acumulando por dentro. Cada vez que te traicionas para encajar, te alejas un poco más de ti mismo, y ese es el precio más alto que puedes pagar. Recuerda esto. Firmeza también es respeto. Respetarte a ti mismo lo suficiente como para no abandonarte en cada conversación, en cada decisión, en cada relación. Y respetar a los demás lo suficiente como para hablarles desde tu verdad, no desde tu miedo. Recuerdo momentos donde intenté ser demasiado amable y terminé siendo irreconocible para mí mismo. Y entendí algo profundamente liberador. No vine a este mundo a encajar en todas partes. Vine a vivir en coherencia conmigo. Porque cuando confundes amabilidad con sumisión, no estás siendo bueno con todos. Estás siendo injusto contigo. Y ahora que has escuchado todo esto, hay algo que necesitas entender con absoluta claridad. No estás aquí para ser conveniente, estás aquí para ser consciente. No estás aquí para encajar en la comodidad emocional de todos. Estás aquí para construir una vida donde tú también existas, con dignidad, con voz, con límites, con verdad. Durante demasiado tiempo se nos enseñó que ser buena persona era sinónimo de ceder, de callar, de explicar de más, de decir que sí cuando querías decir que no, de estar disponible incluso cuando te estabas perdiendo por dentro. Pero hoy tienes que cuestionar eso. Porque si para ser amable tienes que abandonarte, entonces no es amabilidad, es desconexión contigo mismo. La verdadera transformación comienza cuando dejas de vivir desde la aprobación y empiezas a vivir desde la coherencia. Cuando entiendes que no puedes construir respeto hacia afuera si no lo practicas primero hacia adentro. Y respetarte no es un sentimiento, es una decisión diaria. Es decir, esto sí, esto no, hasta aquí sí, más allá no, esto me suma, esto me resta. No se trata de volverte frío, ni duro, ni inaccesible. Se trata de volverte claro, porque la claridad no aleja a las personas correctas, simplemente expone a las incorrectas. Y eso, aunque al principio pueda doler, es una forma de limpieza emocional, mental y relacional.
Hoy tienes la oportunidad de cambiar algo profundo, dejar de traicionarte en pequeños momentos, en ese sí automático que no querías dar, en ese silencio que te tragaste.